La investigación de usuario o UX Research es por donde cada diseñador de experiencia tiene que comenzar. La investigación de usuario es entender realmente para quién vamos a diseñar, cuáles son sus necesidades, sus objetivos, cuál es el contexto de uso en el cual va a interactuar con nuestro producto o servicio. Si no conocemos bien para quién vamos a diseñar, entonces vamos a estar diseñando bajo nuestras suposiciones o las suposiciones del cliente o del equipo de desarrollo, pero nunca vamos a terminar diseñando para realmente la persona que lo va a usar. Algunos piensan que la investigación de usuario es una pérdida de tiempo, que va a alargar los tiempos del proyecto, que no va a aportar en nada, pero realmente es todo lo contrario. Nos va a ahorrar mucho tiempo si investigamos bien quién es nuestro usuario, porque así vamos a trabajar entonces correctamente y no vamos a tener que rehacer las tareas luego cuando nos encontremos en que no está funcionando para nada lo que estamos haciendo. Tener los objetivos bien claros al comienzo de un proyecto nos va a ayudar a poder tomar decisiones más rápidas y evitar, como dije antes, rehacer trabajo. Existen 3 aspectos en los cuales la investigación de usuario puede ayudarnos en el negocio. El primero es que nos ayuda a reducir los costes en la etapa de desarrollo. El segundo es que aumenta la satisfacción del cliente. Y tercero, y muy importante, es que nos ayuda a poder descubrir nuevas oportunidades para mejorar nuestro producto. Proveer una buena experiencia ya no es más un diferenciador como se pensaba antes, que uno, quería proveer una buena experiencia para poder diferenciarse de los demás. No, ahora los usuarios requieren esto como algo mínimo, ¿sí? Hay tanta información en internet, hay tantos productos que ya los usuarios tienen mucho para elegir y obviamente van a elegir el producto que mejor experiencia les dé. Para ser buenos en la investigación del usuario tenemos que saber escuchar, tenemos que saber observar y también entender los datos y luego transformarlos para compartirlos con el equipo de la mejor manera. Saber analizar los datos que vamos recopilando. Bueno, existen muchísimos métodos de investigación de usuario. Algunos son las entrevistas, las encuestas, el A/B testing, test de usabilidad en laboratorio, eye tracking, evaluación heurística, estudios etnográficos, y mucho más. Pero ¿cómo saber cuál método aplicar? ¿En qué momento aplicarlo? Bueno, esto se va a basar dependiendo de la pregunta que necesitemos responder. Por ejemplo, si ya tenemos un sitio activo, pero no estamos obteniendo buenos resultados, entonces podemos hacer un test de A/B testing para probar diferentes métodos. Entonces, dependiendo de la pregunta que necesitemos responder, vamos a utilizar el método más adecuado. Pero para poder entender esto, tenemos que primero entender la clasificación de los métodos de investigación de usuario. La primera clasificación tiene que ver con el resultado que nos van a dar estos métodos. Si van a ser resultados cualitativos o cuantitativos. La investigación cuantitativa es la que nos va a traer datos numéricos de lo que investiguemos. Por ejemplo, la cantidad de clics que se realizaron en una área específica de la interfaz o el tiempo que demoró una tarea en realizarse. Los datos cuantitativos nos ayudan a entender la usabilidad de un producto, ya que podemos medir la efectividad y eficiencia del mismo. Por el contrario, la investigación cualitativa nos va a dar información que no puede ser transformada en números, como por ejemplo el feedback de los usuarios, es decir, cuando ellos nos cuentan lo que opinan del producto. Lo importante también entender aquí es que los datos cualitativos van a venir de la observación directa, en cambio los datos cuantitativos de la observación indirecta. Normalmente lo que decimos no es siempre lo que hacemos. Por eso también hay otra clasificación que es la clasificación de actitud versus comportamiento. Y esto no es porque somos mentirosos, sino porque realmente no nos damos cuenta de nuestras propias contradicciones. Entonces, cuando hablamos de actitud versus comportamiento, estamos hablando de lo que el usuario dice versus lo que realmente hace. Cuando realizamos un método basado en la actitud, nos interesa saber lo que opina el usuario, pero cuando lo basamos en cuanto al comportamiento es porque nos interesa saber
cómo se comporta, cómo interactúa el usuario con el producto. Por ejemplo, si queremos realizar un método basado en la actitud, vamos a utilizar encuestas, entrevistas, pero si queremos un método basado en el comportamiento, entonces vamos a usar, por ejemplo, los métodos de A/B testing y el test de usabilidad en laboratorio, donde podemos observar realmente bien al usuario. Es importante poder combinar estas dos clasificaciones de métodos, una que tenga que ver con la actitud y otra el comportamiento. Así podemos conocer, por ejemplo, cuáles son las expectativas del cliente por un lado, del usuario, y por otro lado, cómo es su comportamiento y por qué ese comportamiento, por ejemplo, no concordó con esas expectativas. Entonces ahí podemos encontrar fallos en el producto. Y la tercera clasificación es el contexto de uso, que esto también es muy importante, y ahora como hay cada vez más dispositivos, hay más herramientas nuevas, entonces el contexto de uso cada vez es más complejo. Bueno, básicamente la clasificación de contexto de uso es si nuestro método de investigación está siendo realizado en un entorno natural del usuario o está siendo realizado en, por ejemplo, un laboratorio, en algo programado, donde el usuario se encuentra con una persona que lo está analizando. Entonces ya el contexto de uso no va a ser natural. Entonces esa también es una clasificación a tener en cuenta cuando elegimos el método de investigación. Bueno, si sos diseñador de experiencia y realizás investigación de usuario, déjame en los comentarios qué métodos utilizás y por qué. Bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like, de suscribirte, de seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video.